haciendo un pequeño recuerdo histórico, tenemos testimonios de que en las Olimpiadas todos los participantes, no todos, participantes, tomaban bebedizos con el fin de aumentar el rendimiento. Eso está perfectamente documentado. En carreras de cuadrigas también sabemos que los caballos, en algunos casos, recibían el hidromel, que era un líquido a base de agua y miel que al dejarle unos días fermentaba y lo que le estaban dando era una bebida alcohólica. En el Reino Unido sabemos que también en el siglo XIX se utilizaba el alcohol, en Prusia también se utilizaba el alcohol. Cuando realmente se profesionaliza el tema del dopaje ya de una manera, pues podríamos decir, en gran cantidad, pues fundamentalmente esto se debe a Estados Unidos a finales del siglo XIX, es decir, en el año 1870 y en 1880, en los hipódromos, se crean los hipódromos en Estados Unidos como centros de entrenamiento. Hasta entonces los caballos iban a correr a un recinto, pero cada uno tenía su caballo en la cuadra. Se crean, como digo, centros de entrenamiento permanentes. Y los preparadores copian lo que conocían de los usos que tenían los indios, fundamentalmente de Centroamérica y de Sudamérica, en cuanto al uso de la cocaína. Lo empiezan a probar en caballos y se dan cuenta que da resultado. Y también empiezan a utilizar los narcóticos estimulantes, fundamentalmente los derivados de la morfina, y también con buen resultado. Actúan como estimulantes en el caballo y ganaban carreras. Algunos de los caballos que venían de Estados Unidos llegaron a Europa a finales del siglo XIX, es decir, a finales del 1800, y en las carreras en que tomaban parte arrasaban. Y arrasaban por dos razones. En principio, porque venían entrenados de manera regular, es decir, se había profesionalizado el entrenamiento. Y en segundo lugar, porque venían con cierta animación, vamos. Entonces arrasaban. Entonces, ¿qué ocurrió en Europa? Fundamentalmente empezaron por Inglaterra e Irlanda. Copiaron las prácticas de entrenamiento y también lo demás. De tal manera que se empezó a difundir todo lo que es el tema del doping en todos los hipódromos que se empezaban a establecer en toda Europa. Y sobre esto hay un episodio que algunos de los aquí presentes ya me lo han oído contar, que me relató Francisco García, un preparador muy antiguo, que se corresponde con lo que ocurrió el día 10 de septiembre del año 1922 en el hipódromo de Lasarte, en la Oria Lasarte, al lado de San Sebastián. ¿En qué consistió este episodio? Pues en aquella época, como os digo, la mayor parte de los caballos salían a correr, todos con un tratamiento que era de lo más variado. En una fórmula favorita, que era la que más triunfaba en aquella época, era utilizar heroína, estrinina, nitroglicerina, tintura digital y nuez de cola, ya sabéis. La heroína actúa como estimulante, la estrinina es un estimulante del sistema nervioso central impresionante, la nitroglicerina es vasodilatador, la tintura digital, ya sabéis el efecto que tiene sobre el corazón, la nuez de cola también es estimulante. Bueno, todo eso se mezclaba en una botella y aproximadamente con 1 litro de agua se le levantaba la cabeza al caballo y se le forzaba a tomar. Todo eso 1 hora antes aproximadamente de la carrera. Cuando llegaban a la carrera, llegaban, bueno, como verdaderas motos, soplando, echando humo por todos los esfínteres y corriendo como animales. Y ocurrió que el día 10 de septiembre se corría el Gran Premio de San Sebastián, que por aquella época era el premio mejor dotado a nivel mundial. Había terminado la Primera Guerra Mundial y el rey Alfonso XIII dijo, yo voy a dar el golpe, y dotó con $500.000 de reales. Y corría uno de sus caballos, que se llamaba Rubán. Muy poco favorito, era uno de los menos favoritos. Entonces, ocurrió que, claro, el premio era tan importante que vinieron a correr muchos caballos de toda Europa, incluso algunos de Estados Unidos. En Lasarte se colapsaron las carreteras, no podían entrar. En la carrera estaba anunciada que iba a empezar a las 4, pero no empezó hasta las 5:30. Todos los caballos estos que estaban se desgastaron, no había manera de retenerlos, de tal manera que cuando se dio la salida a las 5:30, el caballo, el único que no estaba drogado, que era el caballo del rey, que tenía dado la orden de que sus caballos en ningún caso se manipularon, ganó escapado. Y los demás perdieron. Eso demuestra un poco cuál era el ambiente en esa época. Competían, más que un caballo contra otro, una fórmula magistral de estas contra la fórmula magistral del preparador de al lado. Bueno. Tradicionalmente, a lo largo de la historia, el doping
¿En qué ha consistido? Como os digo, hasta el año 1930, ya os he contado la anécdota esta de finales, o sea, de principios, esto era en el año 22, en 1922. Se utilizaba mucho cocaína, narcóticos, opiáceos. Después, en el año 45, se introducen las anfetaminas. Aparte de todo lo anterior, se introducen las anfetaminas. ¿De dónde proceden las anfetaminas? Las anfetaminas se sintetizaron en el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Se las daban a los soldados. Es tremendo, pero es así. Fundamentalmente empezaron los alemanes, luego ya después copiaron prácticamente también los aliados. Y daban las anfetaminas porque la anfetamina, como sabéis, anula la sensación de cansancio. Produce anorexia, es decir, no tienen cansancio los soldados y además no comen. Y además aumenta la agresividad. Total, era una mezcla ideal para los propósitos de, claro, de querer intentar ganar una guerra. Entonces se dieron cuenta de que las anfetaminas servían para eso y se copió también en atletas y como todo lo que normalmente primero empieza en atletas, luego después pasa a los caballos, empezaron a utilizarse las anfetaminas en gran profusión. En el año 1960 el avance fue hacia los anabolizantes. Los anabolizantes también se habían utilizado al final de la Segunda Guerra para recuperar a los internos de los campos de concentración nazi, que como sabéis estaban absolutamente caquéticos, no tenían masa muscular, y se utilizaron precisamente para recuperar más rápidamente la masa muscular de los internos de los campos. Pero eso lo empezaron a copiar fundamentalmente los países de la Europa oriental, fundamentalmente empezaron por Rusia, Rumanía y Bulgaria, y vieron con el gran rendimiento que tenían sus atletas, fundamentalmente levantadores de pesos, lanzadores de pesos, todos los que tenían que hacer este tipo de esfuerzos. Se copió en el resto de las pruebas de atletas y pasó también a los caballos. Hacia el año 1970, bueno, pues sigue más o menos lo mismo. En el 80 empieza a utilizarse el clenbuterol. Y fue también un hallazgo un poco, por decirlo así, accidental o sorprendente. El clenbuterol se empezó a comercializar como un broncodilatador en los caballos para lo que llamamos el huélfago, ¿no? El enfisema pulmonar alveolar crónico. Se dieron cuenta que los caballos que estaban tratados con clenbuterol ganaban masa muscular. Y después el clenbuterol se utilizó como un componente de la alimentación de rumiantes, de cerdos, para precisamente ganar masa muscular. También los anabolizantes se han utilizado como promotores del crecimiento. ¿Cuándo surge la EPO? La EPO surge a finales de los 90 y principios del 2000. Como sabéis, la eritropoyetina lo que hace es aumentar la concentración de glóbulos rojos en sangre, el animal se oxigena más y, lógicamente, rinde en el ejercicio pues más que uno que no esté tratado con EPO. Y en los momentos actuales sospechamos de la utilización de doping genético, aunque todavía no se ha podido demostrar, pero sospechamos que puede haber doping genético. Lo que está claro es que hay más de 63.000 posibles sustancias dopantes y que en el vademecum y en el botiquín de cualquier veterinario de caballos, pues a lo largo del año, si hace un recuento, ha utilizado más de 400 sustancias distintas con carácter de tratamientos terapéuticos, medicinas, por lo que podéis entender que el control del doping pues es un proceso relativamente difícil, ¿no? Tiene su dificultad. ¿Cómo se ha reprimido el doping a lo largo de la historia? En la Roma antigua eran muy contundentes. Señor que se le encontraba dándole hidromel a sus caballos directamente a la cruz. Eso era un método contundente. En Francia, en el año 1666, se castigaba con multa, cárcel y azotes en plazas públicas. También era un método contundente. En Inglaterra, en el año 1800, se desterraba colonias. Muchos de los habitantes de origen inglés en Estados Unidos, en Sudáfrica o en Australia o Nueva Zelanda, eran desterrados a colonias por hacer trampas directamente, se los quitaban del medio. En Newmarket, un propietario de caballos, Donald Dawson, en el año 1812, por dopar a un caballo que murió, lo lincharon en la plaza pública de Newmarket. En Prusia surge una ley en el año 1881 en la que el doping se castigaba con multa y con cárcel. En Rusia también, con multa y con cárcel, y en la actualidad lo que hacemos es poner multa también y retirada de licencias. ¿Cuáles son los hitos históricos en cuanto a la represión del doping? El primero, muy importante, en el año 1904, en Rusia,
que fue la primera vez que se utilizó los laboratorios, es decir, hubo una base científica para detectar sustancias prohibidas. Y lo primero que se detectó fue en salivas de caballos del hipódromo de Moscú, cristales de morfina. Se hacía el extracto de la orina con solventes orgánicos, se desecaba y al desecarlo aparecían unos cristales en forma de aguja que son los cristales de morfina perfectamente identificables al microscopio. Este fue el primer avance en cuanto a lo que es el análisis químico con base científica. Del primer caballo famoso que se tiene noticias que fue descalificado por doping fue Bourbon Rose, en Francia. Otro paso muy importante fue la creación de lo que es la Asociación Mundial Oficial de Químicos, de expertos en análisis del doping de caballos. Esto fue en el año 47. Empezaron a formarlo 70 países. Y a partir del 1970 surge una modernización de equipos, de aparatos, y se empieza a hacer ya el control del doping de una manera regular en todos los hipódromos y con garantías de que lo que se estaba haciendo era una garantía de